Bueno, nos encontramos aquí con Juan García del Río, teniente, y con Carlos González, subteniente, que van a presentar esta tarde el libro sobre los grupos irregulares de Melilla, número 52, en la UNED. Este es el quinto libro, si no tengo mal entendido, sobre los grupos históricos de regulares. ¿Es cierto? Efectivamente, 5 tenemos ya de los grupos históricos. Sí. ¿Cómo es, Carlos, que ha tardado tanto este libro? Bueno, esto forma parte de un ciclo. Nosotros comenzamos, el primero lo publicamos en el 2011, con el centenario de la creación de los grupos de regulares, y luego a partir de ahí pues van surgiendo, claro, no se puede hacer todo de una vez porque es bastante investigación, bastante estudio, y entonces tiene que salir poco a poco, porque vamos terminando, tardamos sobre 1 año o 2 años en la elaboración de un libro, pero claro, lo que es la tarea de recopilación anterior lleva mucho tiempo. Entonces, de ahí que empezamos con el de Ceuta, luego continuamos con el regulares de Ceuta número 3, después del Arache número 4, después de Alucemas, y dejamos a este último porque como era una unidad que está todavía operativa, pues entonces decidimos que fuese el último, ¿no? Pero no por ello menos importante, ¿no? ¿Qué es lo más significativo que se va a encontrar en este libro? Pues bueno, aquí se va a encontrar, el lector se encontrará de todo, desde que se crea la unidad en el 2014 hasta la actualidad. Entonces, pues se va a encontrar historia, se va a encontrar uniformidad, se va a encontrar personajes y se va a encontrar pues lo que es las vicisitudes de este grupo, ¿no? Desde su participación en Marruecos, en la guerra de Marruecos, o en las campañas de Marruecos, mejor dicho, a lo que son las misiones internacionales en Kosovo, en el Líbano, en Irak, también en la custodia de Peñones, Chafarinas y demás, y eso es lo que se va a encontrar el lector. Historia. ¿Cuál es la misión más destacada que ha realizado Regulares 52? ¿Quizá en Alucemas o en Anual? El grupo ha tenido diferentes... Hay que tener en cuenta que el grupo cuando se crea en Melilla, la zona de Melilla. En esa época, en el año 14, había 3 grupos de regulares en la zona occidental, en la zona de Tetuán, Alcazarquivir y Ceuta, pero en la zona oriental del protector nada más que había un grupo. Entonces, todo el peso de las operaciones, la mayor parte de esas operaciones recaía en el grupo. Entonces, su participación ha sido muy destacada, prácticamente, porque hasta el año 22, que se crea el grupo de Alucema, como digo, era la unidad, digamos, de vanguardia, de élite del ejército en esta parte. Entonces, tiene una actuación destacada en Anual, en el año 21, tiene una actuación muy destacada también en Ticiasa, entre mayo y junio del 23, también en el 25, en Tetuán, una compañía que la destacan en septiembre del 25, en Cudiataart, también en el desembarco de Alucemas, y la verdad es que ha tenido, y luego ya más actualmente, como digo, en las misiones internacionales y en la custodia de Peñones, y que prácticamente era la única unidad que intervenía en este tipo, ¿no? En el Peñón de Alucema, en el Peñón de Vélez y sobre todo también en las Islas Chafarinas. Hoy están repartidos, ¿no? Nada más que tienen el Peñón de Alucema, el Peñón de Vélez, pero hasta ese momento sí que, hasta el 2008, yo creo que esa es una labor importante, ¿no? Hablando en general, ¿cuál es la importancia o el papel que cumplen los regulares en el ejército? Hombre, hay que tener en cuenta, hoy en día está todo muy profesionalizado, entonces digamos que todas las unidades tienen la misma función, ¿no? de servicio. Lo que pasa que sí, al estar ubicado en esta parte de España, aquí en el norte de África, en Melilla, pues bueno, también es una tarea un poco peculiar esa custodia del Peñón de Vélez, ¿no? Pero luego sí que el peso principal, digamos que lo ha tenido anteriormente, sobre todo en Marruecos, en la guerra de Marruecos. Pero ya digo, hoy en día prácticamente lo que pasa es que sí es una unidad exigente, es una unidad de infantería, y como unidad de infantería pues sus cometidos son diferentes a otras unidades, y por ejemplo de la plaza, pero vamos, que lo que es una unidad exigente y con sus tradiciones, que siguen conservándolas, y es una unidad, vamos, muy operativa también. Sí, respecto a las tradiciones, creo que una de las cosas que más
impacta en la gente es su uniforme y también la forma que tienen de marchar, ¿no? Sí, las prendas que más se caracterizan son el tarbus, que es la prenda de cabeza. Es una prenda que ya desde los primeros regulares la tuvieron en el año 11. Desde el primer momento esa prenda desapareció en los años 50, en el año 57, con el nuevo reglamento de uniformidad, cuando el personal indígena pasó a Marruecos, y entonces se volvió a recuperar en el 2003 y hasta hoy, ¿no? Luego también llama mucho la atención el albornoz, que es la capa roja que ellos llevan, también el sulhan, que es el blanco, y luego la manera de desfilar. Realmente ese desfile es relativamente nuevo, de principio del siglo XXI, porque realmente los regulares no desfilaban tan lento, desfilaban. Si el paso ordinario eran 124, los regulares iban 2 pasos por delante, por debajo, pero no tanto a este paso. Este paso es más paso mejala, que sí que era más pausada, un poco más lenta, ¿no? Pero bueno, sí, hoy en día yo creo que ha sido un acierto ponerle ese desfile, porque llama mucho la atención. Yo vivo en Madrid y cuando pasan los regulares se nota, ¿no? Y se nota por eso, por la cadencia del paso, la uniformidad, la vistosidad, y la gente sabe que ahí es otra unidad diferente la que viene. Y llama mucho la atención, la gente pregunta mucho y la verdad es que yo creo que ha sido un acierto. ¿Por qué desaparecieron los otros 3 grupos de regulares? Los grupos de regulares tuvieron su razón de ser en el protectorado de España en Marruecos, ¿no? Hasta el año 40 existieron 5 grupos, los 5 grupos históricos de los que hemos hecho el historial, y a partir del 40, con la situación internacional, después de una guerra civil, un conflicto mundial, lo que se hace es reforzar el protectorado y se crean 5 grupos más de regulares. En total hubo 10 grupos de regulares de infantería y 2 de caballería. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce la independencia de Marruecos, ya España no tiene razón de estar en el norte de Marruecos. Sí, en Ceuta y Melilla, como plazas españolas o ciudades españolas, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que las unidades que estaban en el protectorado se repliegan a estas plazas. Claro, mantener 10 grupos de infantería y 2 de caballería en unas plazas relativamente pequeñas, pues era complicado. Entonces ahí empiezan a desaparecer los grupos. Los grupos empiezan a desaparecer, primero los 5 grupos que se habían creado después del año 40, el Larache número 4, y a partir del año 85, con el plan Meta, pues ya desaparece el Alucema número 5, que estaba aquí en Melilla, y el Ceuta número 3, que estaba en Ceuta. Se crea solamente el Tetuán número 1, que hoy es el Ceuta 54, que se queda en Ceuta, y el Melilla número 2, que se convierte en Melilla 52, que es el que estamos, ¿no? Ya le digo, la razón de ser era las campañas en Marruecos, desaparecen las campañas, desaparece la acción de protectorado, pues desaparecen los grupos. Claro, por tanto, nunca se ha planteado llevar los regulares a la península. Su razón de ser era estar en África, ¿no? Y en Ceuta y Melilla. Llevarla a la península, pues bueno, ya en España están los regimientos en España no, en la península, ¿no? Están los regimientos de infantería, hay unidades paracaidistas, ¿no? Unidades aerotransportables, y estas unidades se crearon en estas 2 ciudades españolas, de Ceuta y Melilla, y entonces su razón de ser es estar aquí, por lo menos para mí. Yo creo que sería se cometería un grave error mandarla a la península, ¿no? Porque su razón de ser fue aquí, y creo que este es su sitio, por lo menos para mí. De acuerdo, pues nada, muchas gracias. ¿Hay alguna otra cosa que debamos saber del libro así que sea muy, muy, muy interesante? Yo creo que es interesante porque hasta el momento es lo más que se ha escrito de este grupo, o el historial más completo que se ha escrito del grupo de regulares de Melilla número 52. Igual que los anteriores de los otros grupos, es lo que más se ha escrito de esas unidades. Creo que es lo más completo. No será lo más... Bueno, sí, yo creo que es lo mejor. Está mal decirlo, ¿no? Porque claro, el autor que va a decir, ¿no? Pero creo que es lo más completo y lo más acertado que se puede leer sobre las fuerzas regulares, porque se habla de todo, de uniformidad, de acuartelamiento, de personajes, de hechos históricos, pero no solo marcado en la unidad, sino marcado en un contexto histórico, y entonces pues el lector se puede meter de lleno en las campañas de Marruecos, por ejemplo, leyendo este historial a través del grupo, pero sí que le da una visión de contextualización de dónde actúa el grupo y cómo se desarrollaron estas operaciones.
De acuerdo, pues muchas gracias y espero que tengan buena estancia en Melilla. Pues muchas gracias a ustedes por la difusión y ahí los esperamos a todo el que quiera esta tarde en la UNED a las 7 de la tarde, pues aquí estaremos.